Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Se me escucha? Muy bien, doctora, sí me lo escucho. Doctora. Sí, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Un ratito para compartir, por favor. ¿Pueden ver la diapositiva, chicos, todavía? Y ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces la clase pasada estuvimos hablando acerca de la serie roja. Hoy día vamos a hablar acerca de la serie blanca y las plaquetas. Esta imagen ya la conocemos. Entonces esta imagen ya la conocemos, chicos, para ver ahora cuál es la ontogenia de la serie mieloide. Entonces recordemos, hay una célula troncal hematopoyética en la médula ósea que se va a diferenciar en un progenitor linfoide común y en un progenitor mieloide común. El progenitor mieloide se va a diferenciar en un progenitor eritroide megacariocítico, que vimos la clase pasada, que daba lugar a los eritrocitos y a las plaquetas, y a un progenitor granulocítico monocítico, que va a dar lugar tanto a los granulocitos y a los agranulocitos. Entonces vamos a ver hoy día los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos, que son los que contienen gránulos dentro del citoplasma, como son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Y los que carecen de gránulos, como son los monocitos y los linfocitos. Aquí también podemos ver eosinófilo, basófilo, neutrófilo y linfocito y monocito. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Vamos a ver en este cuadro cuáles son los valores de referencia de normalidad, tanto en valor absoluto por microlitro como en porcentaje. Es importante conocer estos valores para poder detectar patologías en lo que respecta a las alteraciones cuantitativas. Entonces, si nosotros hacemos la fórmula diferencial de estos glóbulos blancos, vamos a encontrar que normalmente los neutrófilos van a estar en un 60-70%, los abastonados o neutrófilos en banda entre 0 a 5%, los eosinófilos de 1 a 5%, los basófilos de 0 a 1%, monocitos de 3 a 8% y linfocitos de 30 a 40%. Apréndanse este cuadrito porque ese cuadrito viene en el examen, ¿ok? ¿Cuándo decimos desviación a la izquierda? Decimos desviación a la izquierda cuando encontramos en sangre periférica un aumento de las formas inmaduras de los glóbulos blancos. Cuando encontramos un aumento, por ejemplo, de los abastonados o de neutrófilos en banda. O cuando encontramos en sangre periférica aumento de formas inmaduras, como por ejemplo mielocitos, metamielocitos o promielocitos. A eso decimos desviación a la izquierda y generalmente se refiere a casos de infecciones agudas. Acá tenemos un hemograma donde podemos ver, por ejemplo, la desviación a la izquierda. Vean ustedes, en la primera columna tenemos el porcentaje de los glóbulos blancos y en la segunda columna tenemos el conteo absoluto.
Vean que habíamos visto ya los valores normales. Si los comparamos con este hemograma, nos vamos a dar cuenta pues que está alterado, que hay una desviación a la izquierda. Vean el aumento del porcentaje de los abastonados. Hasta un 40, normalmente habíamos dicho que era hasta de 0 hasta 5%, y aquí estamos encontrando 49% de bastones. Además, estamos viendo presencia de formas inmaduras. Tiene 12% de metamielocitos, 6% de mielocitos, 1% de promielocitos. Esto no es normal. Entonces, este es un hemograma de un paciente que tiene infección aguda. También van a encontrar este término en su libro que es desviación a la derecha. Decimos desviación a la derecha cuando encontramos este tipo de neutrófilos. Los neutrófilos segmentados que tienen una hipersegmentación de su núcleo. Se denomina desviación a la derecha o neutrófilo hipersegmentado o polisegmentado. Generalmente se va a presentar en pacientes con infecciones crónicas y en otras patologías que ya lo vamos a ver más adelante. Si empezamos a estudiar la ontogenia de los glóbulos blancos, empezaremos. La célula más inmadura que pertenece a la serie mieloide es el mieloblasto. ¿Ok? En este caso les estoy diciendo que es un mieloblasto porque, bueno, ya sé que la célula que estoy observando es de estirpe mieloide, pero generalmente los blastos no podemos diferenciarlos por microscopía óptica. O sea, viéndolos al microscopio yo no puedo decir o denominarlos mieloblastos o linfoblastos porque son muy parecidos. Para yo estar segura de lo que estoy observando es un blasto de estirpe mieloide o de estirpe linfoide, tengo que hacer otros estudios, como por ejemplo el estudio del inmunofenotipo por citometría de flujo o estudios de inmunohistoquímica. ¿Ok? Eso quiero que quede claro porque si yo en el examen les pongo estas células, estos blastos, ustedes me tendrán que decir simplemente que están observando blastos. No pueden decirme mieloblasto o linfoblasto porque por microscopía óptica no los podemos diferenciar. Bien, entonces los blastos tienen estas características que son células relativamente grandes, que tienen el núcleo que ocupa casi toda la célula, es un núcleo redondo, tiene una cromatina nuclear fina, dispersa, y podemos encontrar también la presencia de nucleolos. Aquí podemos ver más de cerca, perdón. Disculpe que le corte. Para confirmar algo, la imagen anterior que dice mieloblastos, si esa la colocan en el examen, nosotros solamente colocamos blastos, ¿verdad? Claro, no les voy a colocar la misma imagen, No, claro. ¿no? Obviamente, pero si ustedes ven que es un blasto, pues por las características que acabo de describir que es un blasto, ustedes deben colocar blasto. No pueden atreverse a decir mieloblasto, porque para yo decir que es un blasto de estirpe mieloide, tengo que hacer otros estudios. No lo puedo hacer por microscopía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Bien. Acá vemos un poco más de cerca. Cuando nosotros encontramos estos bastones de Auer, los que están señalados con la flecha roja, que son como unos corpúsculos, unos bastones dentro del citoplasma del blasto, es casi 100% de que estamos viendo un mieloblasto, ¿no? Pero igual no me puedo confiar. No puedo decir igual, pero se ha estudiado de que los blastos de estirpe mieloide, algunos, no todos, presentan estas características. Tienen en su citoplasma bastones de Auer. Es una característica, ¿no?, que se ha estudiado en la morfología. Vean ustedes cómo se puede ver claramente la presencia de nucleolos. Luego, el mieloblasto madura y se convierte en promielocito. El promielocito tiene un tamaño aproximado entre 18 a 25 micras, tiene un núcleo redondo, puede ser un poco ovalado, céntrico o excéntrico. Se caracteriza también porque tiene gránulos en su citoplasma y como es una célula todavía inmadura, podemos encontrar presencia de nucleolos en su núcleo. Según estas características que acabo de mencionar, ¿cuál de estas células que está aquí sería el promielocito? ¿El que tiene más tinción púrpura, doctora? ¿Cuál será el promielocito de estas? No sé, dime arriba, abajo, izquierda, derecha, o ustedes lo pueden señalar. El más grande.
¿Perdón? ¿Cuál será el promielocito? Este o este. Acá hay 4 células. Y las del fondo, que son los glóbulos rojos, ¿no? Que eso, obviamente, eso no va a ser el promielocito. ¿Cuál será el promielocito según las características que están acá? Doctora, ¿podría ser el que está al costado del más grande? El tercero. ¿Ustedes El que pueden tiene el señalar, tercero. chicos? ¿Ustedes pueden señalar? No, doctora. ¿El que tiene más coloración? El, Ajá, doctora, el de la derecha, el que está más A ver, morado. este de acá, Sí, doctor. No, doctora. este de acá es un basófilo. no, ese es El que está El que está en medio, acostado. doctora. Este de El acá. tercero. Tampoco, el otro. Este, El que está en medio es grande. La izquierda, doctora. El más grande. ya, Más este es grande. este es un neutrófilo segmentado. Este de acá, No, ese no. No, ese no, ya va. este, Ese El más grande, ese. ¿no es cierto? El más grande. Simplemente eso tenían que decirme, el más grande. El más grande es el promielocito. Este es el promielocito, muy bien. Sino que acá no ha estado señalado con una flecha, así que la figura me servía para hacerlos pensar un poquito. Aquí sí está señalado con la flecha. Vean acá, el promielocito se ve claramente que el núcleo ya está un poco más excéntrico. Acá veo también un nucleolo y veo la presencia de gránulos citoplasmáticos. ¿Ok? Luego el promielocito madura y se convierte en mielocito. Vean ustedes, el mielocito es un poco más de tamaño, un poco más pequeño que el promielocito. El núcleo está un poco más pequeño, excéntrico. La cromatina nuclear ya va cambiando. A medida que la célula va madurando, la cromatina ya no es tan delicada, dispersa, homogénea, no. La cromatina se va engrosando, se va oscureciendo. La cromatina nuclear se va engrosando, se va oscureciendo, se va poniendo como en forma de grumos, ¿no? Y va tiñendo cada vez más. Y los nucleolos van desapareciendo, ¿ok? Entonces, este es el mielocito. Aquí también ya está señalado con la flecha celeste, tenemos un mielocito. El núcleo, a la medida que va madurando, también el núcleo ya va cambiando de forma, ¿no? Va a adoptar una forma más arriñonada, indentada, ¿no? Lobulada. Eso también es una característica de que la célula ya va madurando. El mielocito se convierte en metamielocito. Vean ustedes. Una célula que mide entre 10 a 15 micras, el núcleo tiene forma de riñón, la cromatina es gruesa, púrpura, aquí ya no encontramos nucleolos, ¿ok? Y aquí tenemos otra imagen del metamielocito, que es este que está arriba y este que está acá. Vean la diferencia entre el metamielocito y el mielocito. A mayor maduración, mayor indentación del núcleo y también el tamaño es menor, ¿ya? Luego, el metamielocito madura y se convierte en abastonado o neutrófilo en banda. ¿Por qué se caracteriza? Justamente con ese nombre porque su núcleo tiene forma abastonada, en bastón, en banda, encallado. ¿Ok? Obviamente ya no hay nucleolos, hay gránulos citoplasmáticos, sí. La cromatina nuclear es oscura, púrpura oscura. Este es el abastonado, el que está señalado por la flecha. Y este que está acá solito será el siguiente estadio de maduración, que es el neutrófilo segmentado. Como su nombre lo dice, es segmentado porque su núcleo presenta segmentos. ¿Ya? Aquí también estamos señalando con una flecha el abastonado. El de acá sería un segmentado porque ya el núcleo ya está segmentado. Entonces, este es el neutrófilo segmentado, que normalmente su núcleo tiene que tener entre 2 a 5 lóbulos. ¿Okay? Los segmentos de su núcleo pueden estar unidos por finos filamentos, como ven acá, ¿no? Hay están interconectados por unos filamentos delgados de la misma cromatina nuclear, es normal eso, y puede tener hasta 5 segmentos, ¿no? Porque ya si encontramos un neutrófilo con más de 5 segmentos, ya pasaríamos a decir que es un hipersegmentado o polisegmentado, como el que habíamos visto más adelante en la desviación a la derecha. Aquí también vemos 2 neutrófilos segmentados normales,
Vean ustedes las características del núcleo, cómo se visualiza el citoplasma por la presencia de gránulos. Eso también es importante porque más adelante vamos a ver también cómo cambian esos gránulos y que ya no sería considerado normal. Ya vamos a ver eso. Así que grábense bien estas imágenes de lo normal para poder diferenciarlos de los patológicos. Y aquí tenemos a un eosinófilo. El eosinófilo es fácilmente distinguible del resto de células por las características que tiene en sus gránulos. Sus gránulos citoplasmáticos son acidófilos, por lo tanto, con la coloración Wright que utilizamos, sus gránulos citoplasmáticos van a teñir de color rosado. En algunos casos los veremos así, bien bonitos como lo estamos viendo acá, pero en algunos casos los veremos de un tono medio anaranjado o medio marrón. La cosa es que los vamos a poder diferenciar del citoplasma de otros leucocitos, porque tiene una coloración particular. Y tenemos acá el basófilo. También es muy fácilmente distinguible, ya que el basófilo tiene gránulos citoplasmáticos que son mucho más oscuros y grandes, que ocupan casi toda la célula y que incluso no nos permite observar con claridad la arquitectura del... Entonces, ese es el basófilo. La célula que está debajo del basófilo, ¿qué célula sería? ¿Qué célula sería la que está debajo del basófilo? ¿Eosinófilo, doctora? ¿Por lo menos? ¿No? Un neutrófilo segmentado. Un neutrófilo segmentado. Bien, ahora vamos a pasar a la serie linfoide. La serie linfoide tiene 3 estadios de maduración. El linfoblasto, que es el primero, esta célula, la más grande, el prolinfocito y el linfocito maduro. ¿Ok? Acá tenemos 3 estadios nada más de maduración. Vamos a ver cada uno de ellos. El linfoblasto, vean ustedes, estos blastos muy parecidos a los blastos que vimos hace un momento, por eso cuando vean ustedes un blasto, solamente me dirán blasto, no me dirán ni linfoblasto ni mieloblasto, ¿no? En este caso, ya se ha hecho el estudio de que sí es un blasto de estirpe linfoide, ¿no? Es una paciente que tiene una leucemia linfoide. Cuando los blastos están presentes mayor o igual al 20%, ya estamos hablando de una leucemia. Entonces yo tengo que saber si la leucemia es mieloide o linfoide para ver qué tratamiento le va a dar el hematólogo. Entonces para eso hacemos el estudio del inmunofenotipo, que puede ser por citometría de flujo o también podemos hacer la inmunohistoquímica para saber de qué estirpe son esos blastos. ¿Me entiende? ¿Me dejo entender? Morfológicamente yo solo diré blastos, los contaré y lo informaré. Pero morfológicamente por microscopía no puedo decir leucemia linfoide o leucemia mieloide. Simplemente diré blastos, tanto por ciento, descartar leucemia aguda, interconsulta con el hematólogo, etc. Ya en el laboratorio, mediante el estudio de inmunofenotipo por citometría de flujo o por inmunohistoquímica, ya se verá si esos blastos son mieloides o son linfoides, para que le puedan dar el tratamiento específico a ese paciente. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo el linfoblasto. Aquí también. Vean las características, el tamaño, el núcleo, la cromatina nuclear. Va madurando y se convierte en prolinfocito, ¿no? Que es la célula que está más abajo. Esta es la que estoy señalando. Un prolinfocito, que ya es un poco más pequeño que el linfoblasto, se caracteriza pues porque ya va disminuyendo de tamaño, porque también ya va perdiendo los nucleolos, hasta convertirse en el linfocito maduro. Vean ustedes el linfocito maduro, que es un poquito más grande que un eritrocito. Se caracteriza porque el núcleo ocupa casi toda la célula, casi no nos permite ver mucho citoplasma. Y es el color de la cromatina nuclear es oscura, ¿no? Es púrpura oscuro. Es una cromatina oscura, gruesa, comprimida. Y obviamente en este estadio ya no vamos a encontrar tampoco presencia de nucleolos. Entonces, grábense bien cómo es un linfocito maduro. Aquí también tenemos más de cerca linfocitos maduros. Bien, vamos a pasar ahora a la serie monocítica. La serie monocítica también tiene 3 estadios de maduración, que son el monoblasto, el promonocito y el monocito. Es una serie que es muy fácilmente distinguible porque son células grandes,
Una característica que tienen en común esta serie es que tienen vacuolas en su citoplasma, lo que no es frecuente en la serie mieloide o en la serie linfoide. La serie monocítica sí presenta normalmente vacuolas en su citoplasma. Son grandes, tienen núcleo irregular, arriñonado, irregular, cerebroide. Puede adoptar diferentes formas el núcleo. Entonces acá estamos viendo la célula más inmadura de la serie monocítica, que sería el monoblasto, ¿no? Ustedes ven el monoblasto, se nota la diferencia entre los blastos que hemos visto anteriormente, grandemente. Vacuolas en el citoplasma, nucleolos presentes. Ese monoblasto se madura y se convierte en promonocito, ¿no? Que son células grandes. El núcleo está ya más indentado que el estadio anterior, tiene nucleolos y tiene vacuolas, hasta convertirse en el monocito maduro, que es el monocito que vemos en sangre periférica. Entonces, vean ustedes las características morfológicas normales de un monocito. ¿Ok? A veces, por el extendido de la lámina, los podemos ver un poco más grandes, un poco más pequeños. Por aquí, por ejemplo, vemos que acá ha habido vacuolas que se han roto y se ve como un espacio grande blanco. Eso es porque aquí ha habido vacuolas citoplasmáticas. Según el colorante que estemos utilizando, de repente los veremos más claros o más oscuros, pero nosotros tenemos que diferenciarlos en cualquier situación que se presente. Es una célula grande, es una célula que tiene un núcleo irregular, que puede ser indentado, que puede tener aspecto cerebroide y que tiene vacuolas en su citoplasma. Aquí en esta imagen podemos ver las diferentes formas que puede adoptar el núcleo de un monocito. Vean ustedes, indentado, un poco más irregular, excéntrico, y siempre, ¿no? Los espacios claros en el citoplasma, que es característico de la serie monocítica. Bien, luego de haber visto lo normal, vamos a pasar a ver algunas características, las más frecuentes, algunas alteraciones en los leucocitos, como por ejemplo, las granulaciones tóxicas. Fíjense ustedes en los gránulos citoplasmáticos de estos neutrófilos. No sé si les llamará la atención, pero son gránulos patológicos. Son gránulos más oscuros que lo normal. ¿Ok? Esto lo encontramos en pacientes con infecciones severas, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes. Hemos encontrado estas células en los pacientes con infección por COVID-19, ¿no? Granulaciones tóxicas se llaman a este tipo de gránulos. Otra alteración que podemos encontrar. Su audio, por favor. Tu audio, Carla. Carla, tu audio. Bueno, ya silencié a todos. Los cuerpos de doble, vean ustedes, son estas inclusiones azuladas en el citoplasma de los neutrófilos, que también está asociado a infecciones severas, sobre todo asociado a neumonías. Aquí también podemos ver cuerpo de doble. El palillo de tambor no es una patología propiamente dicha, es una prolongación de la cromatina del núcleo, del neutrófilo, ¿no? Que se le conoce como palillo de tambor. Es parte de la cromatina sexual y se encuentra en el sexo femenino. O sea, no es una patología, pero es una característica que me parece importante que ustedes la conozcan. La otra vez. Stephanie, tu audio. A ver, entonces, esto ya lo habíamos visto, la polisegmentación. Más arriba lo vimos. Cuando el núcleo de un neutrófilo presenta mayor a 5 lóbulos, ya estamos hablando de polisegmentación o hipersegmentación. Esto no es normal. Esto lo podemos encontrar en pacientes con deficiencia de vitamina B12, pacientes con deficiencia de ácido fólico, síndrome de Down, síndrome melodisplásicos, infecciones crónicas, etc. Aquí podemos ver claramente, mucho más nítido, un neutrófilo hipersegmentado.
Si nosotros nos ponemos a contar cuántos segmentos tiene este núcleo, total casi 9 segmentos. Entonces, si yo veo esta imagen en la lámina de mi paciente, en varios campos, obviamente, no, yo tengo que reportarlo, ¿no? Como polisegmentación nuclear de neutrófilos, ¿no? Algo está pasando con este paciente. Tengo que hacer mi diagnóstico diferencial con todas las patologías que acabamos de mencionar. Bien, ¿qué célula sería esta? ¿La que estoy señalando? Linfocito, doctora. Esta de acá, linfocito, a ver, vean bien. ¿Qué célula sería esta? Un monoblasto. No, esta. Basófilo. Un basófilo, muy bien. ¿Esta célula, qué célula sería? Metamielocito, doctora. No. ¿Esta? ¿Qué célula es? A ver, vean bien. Monocito, doctora. Un cromocito. Monocito, muy bien. ¿Esta qué célula sería? Basófilo sería, doctora. Basófilo, muy bien. Y estos dos son neutrófilos, ¿cierto? Neutrófilos segmentados. Muy bien. Algo muy frecuente también de encontrar en las láminas, sobre todo en los pacientes pediátricos con infecciones virales, pues son los linfocitos atípicos. Los linfocitos atípicos son linfocitos reactivos, ¿no? Que en respuesta a una infección cambian su forma, cambian su tamaño, incluso vamos a ver que la coloración también no es la habitual. Entonces, en esta imagen vemos que la primera célula es un linfocito maduro normal. Todos los demás son linfocitos también, pero son linfocitos reactivos o llamados también linfocitos atípicos. ¿Okay? También es importante observarlos y contabilizarlos cuando hacemos nuestro frotis de lámina periférica. Aquí vemos en la parte superior un linfocito normal y abajo un linfocito reactivo. Vamos a ver otras alteraciones que son menos frecuentes, que están asociadas a enfermedades hereditarias, como por ejemplo la anomalía de Pellier-Wett. Vean ustedes cómo estos neutrófilos son neutrófilos displásicos, son neutrófilos que tienen hiposegmentación de su núcleo. Entonces, esto está asociado a una enfermedad que se llama anomalía de Pellier-Wett. También lo podemos encontrar en pacientes con leucemia, en pacientes con síndrome mielodisplásico, lo podemos encontrar en pacientes que están recibiendo tratamiento con quimioterapia. Entonces, neutrófilos displásicos. En este caso, estoy encontrando que tienen hiposegmentación. Y también, si ustedes observan, esos neutrófilos, como el que estamos viendo acá, por ejemplo, también carecen de gránulos citoplasmáticos, lo cual también es patológico. Entonces, son hiposegmentados y son hipogranulados. Tenemos otra anomalía menos frecuente, que es la anomalía de May-Heglin, que se caracteriza porque los neutrófilos segmentados tienen en su interior estas inclusiones azules, las que estoy señalando en el citoplasma, y que se caracteriza también porque tienen macroplaquetas. Esta que estoy señalando acá es una plaqueta gigante. Anomalía de May-Heglin. Aquí también podemos observar la inclusión azulada en el citoplasma del neutrófilo y presencia de macroplaquetas. Tenemos también la anomalía de Alder-Rayleigh, que se ve muy parecido a lo que estábamos viendo en granulaciones tóxicas, pero esto es cuando está asociado a estas enfermedades, por ejemplo, la mucopolisacaridosis, ¿no? Se acompaña, ¿no?, de estos gránulos con coloración purpúrea en el citoplasma de los neutrófilos. Aquí tenemos la anomalía o el síndrome de Chediat-Higashi, también son neutrófilos que tienen gránulos patológicos. Esto es asociado también a un déficit en la función de estos neutrófilos, ¿no? Se asocia con inmunodepresión. Y también lo mismo.
Este cuadrito me pareció interesante en su libro de hematología, aparte de hablar de las características de las alteraciones morfológicas que puedan presentar los leucocitos, también hay una clasificación de un gran número de alteraciones funcionales de estos granulocitos, ¿no? Sobre todo cuando hacen referencia a los granulocitos, ¿no? Hay déficit cuando tienen alteración de los gránulos, por ejemplo, citoplasmáticos de estas células, va a estar asociado con déficit de función de estos glóbulos blancos, ya sea déficit, por ejemplo, de su adherencia leucocitaria, déficit en la quimiotaxis de los leucocitos, etcétera, ¿no? Eso no vamos a profundizar este tema, ¿no? Pero para que tengan una idea general. ¿Cómo expresamos la normalidad que estamos observando en los leucocitos? Igual como vimos la clase pasada, yo tengo que reportar lo que estoy observando y también reportar cuál es la severidad de la anomalía que estoy observando, ¿no? Y para la serie roja, recuerdan, utilizábamos un sistema de cruces. Igual para los glóbulos blancos, vamos a utilizar un sistema de cruces. Por ejemplo, en el caso de las granulaciones tóxicas, yo tengo que ver el tamaño de los gránulos, si son grandes, si son pequeños, y también voy a tener en cuenta el porcentaje de las células que presenta la patología para poderle darle un grado, ¿no? De entre 0 a 4 cruces. Igual para las vacuolas tóxicas, habíamos dicho que las células que normalmente presentan vacuolas en el citoplasma son los monocitos. Pero si yo encuentro vacuolas en el citoplasma de los neutrófilos, eso no es normal, eso se llama vacuolas tóxicas. Igual va a depender del número de vacuolas, del porcentaje de células afectadas para yo darle un grado en cruces. Los cuerpos de Doble también que ya vimos, etc. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Bien, vamos a pasar ahora al tema de las plaquetas. Las plaquetas son consideradas por algunos autores como células propiamente dichas, por las funciones que realizan. Algunos autores la definen como corpúsculos, como fragmentos del citoplasma de los megacariocitos, etc. Vamos a ver, yo me voy a quedar con la definición de que son células. Son células que tienen funciones muy importantes, como por ejemplo la de taponar rápidamente cualquier solución de continuidad que se produce en el endotelio vascular y también activar el sistema de coagulación y fibrinólisis. Además, las plaquetas también tienen funciones secundarias, como por ejemplo intervienen en los procesos de inflamación, cicatrización de las heridas, fibrosis, aterosclerosis, trombosis y diseminación de metástasis. Pues estas células que no tienen núcleo, pero sí tienen gránulos en su interior, que tienen una función también muy importante, vamos a conocer algunas características de ellas, como por ejemplo, las plaquetas tienen una parte muy importante que es su membrana, porque en su membrana vamos a encontrar diferentes glucoproteínas. Glucoproteínas que van a actuar como receptores y también vamos a tener receptores que no son glucoproteicos, que también van a participar en la activación y en la agregación plaquetaria. En este cuadrito les estoy colocando las glucoproteínas de la membrana plaquetaria y la función principal que cumplen cada una de ellas, ¿no? Sobre todo vamos a hacer mención acá de la GP1A, GP1B y la GP2B3A. Entonces, las plaquetas, recordarán ustedes que las plaquetas normalmente circulan en el torrente sanguíneo de manera, ¿no?, inactivas. Se unen al subendotelio a través de interacciones entre sus glucoproteínas. Se va a formar un complejo entre su glucoproteína plaquetaria 1B con el factor de von Willebrand. Entonces, ese factor de von Willebrand que se va a encontrar tanto en el plasma como en la pared del vaso sanguíneo.
Pues el factor de von Willebrand y la glucoproteína de membrana plaquetaria, la GP1B, se unen y pueden, para zonas de anclaje, para las fibras, por zonas de anclaje para las fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, que en el momento de que haya una lesión, una noxa, un daño, una solución de continuidad, se van a unir y estas fibras de colágeno van a quedar expuestas. Entonces necesitamos que las plaquetas se adhieran a la zona de lesión. Pero las plaquetas por sí solas no se adhieren, sino que necesitan unirse primero al factor de von Willebrand. ¿Ok? Entonces de esa manera inicia toda su función de la plaqueta. Además, una vez que las plaquetas se adhieren, gracias a esta glucoproteína de membrana, la 1B, se va a producir la activación plaquetaria. Y esa activación plaquetaria se produce gracias a diferentes productos de la misma secreción de sus gránulos plaquetarios, como por ejemplo la adrenalina, el colágeno, el ADP, y eso va a traer como consecuencia la activación o el cambio de conformación de otra glucoproteína de membrana, que es la GP2B3A, que también está en el cuadrito que les mostré anteriormente. Ese cambio conformacional de esta glucoproteína va a favorecer que se siga produciendo la interacción de las plaquetas con el factor de von Willebrand. Y por lo tanto, esto me va a ayudar a que haya una mayor extensión de las plaquetas sobre el subendotelio que está dañado. Además, me va a permitir la interacción de esta glucoproteína con el fibrinógeno. Y eso me va a ayudar a que haya mayor agregación plaquetaria. Entonces, puede taponar el sitio de la lesión para evitar el sangrado. ¿Ok? Las plaquetas cuando están inactivas tienen forma discoide y cuando se activan cambian su forma. Pueden ser formas espinosas, van a presentar como pseudópodos, porque va a haber un cambio en el estado de la polimerización de su citoesqueleto. Entonces, ¿para qué cambian su forma? Y de esa manera puedan evertir el contenido de sus gránulos. Entonces, en este cuadro les dejo los diferentes gránulos que presentan las plaquetas y que contiene cada uno de ellos. Es un cuadro resumen. Bien. Entonces, ya habiendo hablado de las plaquetas, vamos a ver cuál es su participación en la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es un mecanismo fisiológico que corresponde o que contiene diferentes etapas, como por ejemplo la vasoconstricción en el área lesionada, la adhesión y la agregación plaquetaria, que lo acabamos de ver, la formación de fibrina, que refuerza el trombo plaquetario, y por último la fibrinólisis. Ya esto ustedes ya lo conocen, la vía extrínseca, la vía intrínseca de la coagulación, con la vía común y los factores de coagulación, ¿no? No quiere decir que esto no tenga validez, pero quiero enfocarme básicamente en el modelo celular de la coagulación, donde hace énfasis, ¿no?, de la función que tienen no solamente los factores de coagulación, sino que también tienen las plaquetas y otras células que son capaces de expresar el factor tisular y que intervienen en el proceso de la coagulación. Ok, entonces abajo en el pie de las diapositivas yo les estoy dejando la literatura para el que desea profundizar acerca del modelo celular de la coagulación. Acá no nos habla de vía extrínseca o vía intrínseca, pero sí nos habla de 3 fases, que es la fase de iniciación, amplificación y propagación, con el objetivo pues de la formación de un coágulo consolidado, ¿no? Y de esa manera mantener la hemostasia. Pues tenemos la fase de iniciación, amplificación, donde hace énfasis de la función que cumplen las plaquetas. Entonces, en este modelo celular de la coagulación nos explica, pues, que las plaquetas se activan, se degranulan y va a haber un cambio de polaridad en la cabeza de los fosfolípidos que están en la membrana plaquetaria. Y gracias a eso se va a permitir la interacción de las plaquetas con los factores de coagulación. ¿Ok? Ahí les dejo la literatura. Ahora pasando a la parte ya del laboratorio, ¿cómo es que yo evalúo a las plaquetas en el laboratorio? Si yo quiero saber cómo están las plaquetas en el paciente, si yo sospecho que el paciente tiene un problema, por ejemplo, de plaquetopenia, si de repente yo tengo un paciente que tiene equimosis o tiene petequias o tiene sangrados espontáneos o de repente sospecho que tiene una púrpura trombocitopénica. Entonces, el primer examen que yo tengo que pedir, empezamos por lo más sencillo, que es el hemograma.
¿no? Como vimos la clase pasada, el hemograma nos va a dar información de la serie roja, de la serie blanca y de las plaquetas. Porque en el hemograma yo puedo encontrar, en primer lugar, encontrar la cantidad de plaquetas que tiene el paciente por microlitro. Entonces yo podré decir si el paciente tiene plaquetopenia o si tiene trombocitosis. Van a encontrar valores de referencia de normalidad que oscilan entre 150.000 a 350.000 plaquetas por microlitro. Algunos autores van hasta 450.000. ¿Ok? Esos son los valores que podemos manejar. Entonces vamos a decir, cuando está por encima de los valores normales, hablaremos de trombocitosis. Cuando está por debajo, hablaremos de trombocitopenia. Vamos a revisar rápidamente las causas de trombocitosis y las causas de trombocitopenias. Alexia Guillermo, lee por favor. Trombocitosis. Trombocitosis reactivas secundarias. Hemorragia reciente, anemia ferropénica, infecciones agudas, postoperatorio de cirugías mayores, esplenectomía, tumores, especialmente en la enfermedad de Hodgkin, síndrome de Cushing, recuperación post tratamientos con radioterapia o quimioterapia. Ok, gracias. Vamos a ver causas de trombocitosis primaria. Seña Correa. Listo, es trombocitosis primaria. Trombocitemia esencial hemorrágica que se caracteriza por una cifra de plaquetas superior a 450.000 microlitros. Trombocitosis acompañante en otros síndromes mieloproliferativos crónicos como la leucemia mieloide crónica, policitemia vera o mielofibrosis primaria. Gracias. Vamos a pasar ahora a las causas de trombocitopenia. Gibaja de esa, lea por favor. Gibaja. Gibaja de esa, Álvaro. Sí, doctora. Lea por favor. Es relevante cuando el recuento es menor a 100.000 unidades del litro y es raro que aparezcan sangrados espontáneos con cifra de plaquetas mayores de 50 unidades del litro. Bien, trombocitopenias centrales, defecto de la médula ósea, depresión medular por infecciones, especialmente las virales, tóxica medicamentosa o por radiación, trombopoiesis ineficaz, con presencia de un número normal de megacariocitos en la médula ósea. Y es el caso de la anemia perniciosa, síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de Gray y enfermedad de Bernard-Soulier, déficit de tromboyetina o alcoholismo, entre otros. Ok, es microlitro. Ok, 100.000 por microlitro. 50.000 por microlitro. Ok, esa es la forma correcta. Sí, doctora. Perdón. Continuamos con las trombocitopenias. Vázquez Arrasco, lea por favor. Trombocitopenia. La trombocitopenia periférica, plaquetas circulantes. Tenemos a los fármacos. Está entre ellos las sales de oro, la quinidina y la heparina. Tenemos al carácter idiopático. Tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática o PTI. O secundaria a procesos infecciosos, como es las infecciones virales en niños. Tenemos la cirrosis hepática, tenemos al hipertiroidismo, tenemos a la infección por VIH o las enfermedades injerto contra huésped en el contexto de un trasplante de médula ósea. Tenemos al conectivopatías, el síndrome de linfoproliferativos crónicos, especialmente la leucemia linfática crónica, por destrucción excesiva o prematura de origen inmunológico. Ok, gracias.
de origen no inmunológico. Vázquez Arrasque, por favor. Miss, ¿continúo? Perdón. Guillermo Díaz. Ay, Sí, doctora. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿No estás atento? Guillermo Díaz, ¿para qué te estoy llamando? Doctora, se escucha entrecortado, no le entendí. Escuché que llamó a Raspe, creo, Vázquez, y ahí nada más escuché. Ok. Seña Correa. Sí, doctora. Trombocitopenia. Trombocitopenia periféricas, plaquetas circulantes. Por hiperconsumo, destrucción, pérdida exterior o distribución anormal. También se da por sepsis, microangiopatías trombóticas, SHU, síndrome de Hell, CID en angiomas gigantes también, síndrome de Kasabach-Merritt, por circulación extracorpórea o en los pacientes sometidos a hemodiálisis. También el hiperesplenismo, a menudo acompañado de anemia y leucopenia. Ok, muchas gracias. Entonces, estas son las causas de trombocitopenia de origen no inmunológico. Esta gráfica ya la vimos, creo, anteriormente, para recordarles nada más que las plaquetas con los glóbulos rojos derivan de un progenitor común, que es el progenitor eritroide megacariocítico. Las plaquetas también tienen una ontogenia, ¿no? Tienen un antecesor, que es el megacariocito, y este megacariocito tiene un antecesor, que es el megacarioblasto. Megacarioblasto y megacariocito que se encuentran en médula ósea, y las plaquetas que se encuentran en sangre periférica. Aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen de dos megacariocitos normales presentes en médula ósea, ¿no? Son núcleos, son células grandes que pueden llegar a medir hasta 100 micrómetros y que presentan, pues, un núcleo grande que puede ser multilobulado. Y la fragmentación del citoplasma de estos megacariocitos es lo que da lugar a las plaquetas o a los trombocitos, que son los que nosotros vemos en sangre periférica. Vamos a ver acá algunas características de las plaquetas. Grandez, Angie Grandez, lea por favor. Ya, doctora. La plaqueta, fragmentos citoplasmáticos anucleados, consecuencia de la ruptura y liberación del citoplasma de megacariocitos, tienen una forma de disco biconvexo llamados discocitos, aproximadamente 3 micrómetros, volumen de 8.3 a 11.6 femtolitros. Su vida es de 7 a 10 días. La concentración es de 150.000 a 450.000 microlitros. Ahí acabo. Por microlitro. No se olviden, ¿ya? Vida media plaquetaria, Fernández Díaz. Los valores normales son de 8 a 10 días. La vida media plaquetaria se encuentra disminuida en los pacientes con trombocitopenias periféricas. Ok, las plaquetas tienen una vida media corta, ok, y eso es muy importante conocerlo, sobre todo cuando tengamos la oportunidad de trabajar o de rotar por banco de sangre. Las plaquetas son hemocomponentes que una vez extraídos se tienen que mantener a temperatura ambiente y que tiene un tiempo de vida corto, así que se tienen que transfundir lo más pronto posible, ¿no? Porque de lo contrario se degradan y ya pierden su función. Entonces, más o menos entre 8 a 10 días es lo que vive una plaqueta. Y no se puede tampoco conservar, ni congelar, ni refrigerar, ¿no? Tiene que estar a temperatura ambiente. En cuanto al recuento de plaquetas, ya habíamos visto la clase pasada en la práctica. Ah, no, perdón, con ustedes no.
Pero el recuento de plaquetas se puede hacer también de manera manual, ¿no? Se puede hacer por equipos automatizados, pero también se puede hacer de manera manual, como antes se hacía, antes de contar con estos equipos automatizados. Aquí les dejo una forma para que más o menos conozcan que se hace utilizando esta cámara de Neubauer y se realiza el conteo en el cuadrante central, ¿no? Y se aplica una fórmula y se puede obtener plaquetas, sino también haciendo un frotis de sangre periférica. También podemos hacer el conteo manual, contamos cuántas plaquetas hay en 10 campos microscópicos, sacamos un promedio y eso se multiplica por 20.000 y también tenemos un aproximado de la cantidad de plaquetas que tiene nuestro paciente por microlitro. Los equipos automatizados nos dan los recuentos, también nos dan histogramas sobre cómo es la distribución de las plaquetas según su concentración, y también nos puede dar, si son equipos automatizados de última generación, también nos pueden dar datos adicionales, como por ejemplo el volumen de la plaqueta en femtolitros, ¿no? El volumen medio plaquetario, incluso si hay presencia de plaquetas inmaduras, ¿no? El porcentaje, etcétera. Vamos a ver ahora un tema muy importante que es la pseudotrombocitopenia. Banda Vázquez, Stephanie, lea, por favor. Listo, doctora. Usualmente se presenta por fenómenos que induce el EDTA. Se puede dar por satelitismo plaquetario, agregados plaquetarios y presencia de macrotrombocitos. Gracias. Un ratito, por favor. Ok. Voy a volver a compartir un momento, por favor. Quedamos acá. Bien. Entonces estamos diciendo que la pseudotrombocitopenia quiere decir que si el equipo hematológico me da un valor bajo de plaquetas, hay que comprobarlo, porque se puede tratar de una pseudotrombocitopenia, es decir, que me dé el valor falso de un recuento bajo de plaquetas, cuando realmente el paciente no lo tenga. Eso es la pseudotrombocitopenia o la falsa trombocitopenia. ¿Por qué puede darse? Puede darse por satelitismo plaquetario, puede darse por agregados plaquetarios. Ambos, satelitismo plaquetario y agregados plaquetarios, son fenómenos que se producen en la muestra del paciente, no in vivo, sino in vitro. Y la presencia de macroplaquetas, bueno, eso sí ya lo trae el paciente, ¿no? Que tiene plaquetas grandes y el equipo no las está contando como plaquetas. ¿Ok? Esas son las tres causas de pseudotrombocitopenia. ¿Se entendió?
¿Se entendió, Sí. chicos? Sí, doctora. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el satelitismo plaquetario. El satelitismo plaquetario se denomina cuando las plaquetas se pegan o se adhieren a otras células. Como estamos viendo acá, plaquetas adheridas a los neutrófilos, por ejemplo. Vean ustedes. Plaquetas adheridas, por ejemplo, a un monocito. Aquí vemos plaquetas adheridas a un linfocito, plaquetas adheridas a un basófilo, plaquetas adheridas a una macroplaqueta. Esto es satelitismo plaquetario. Entonces el equipo, como las plaquetas están pegadas a otra célula, el equipo no cuenta las plaquetas una por una, sino está contando a la célula grande que pasó y las arrastró. No sé si me dejo entender. Otra causa son los agregados plaquetarios. Quiere decir que las plaquetas se agregan entre sí. Entonces están agregadas, están pegadas y también no las cuenta una por una, entonces nos va a dar un falso valor bajo de plaquetas. Pero puede ser porque no se dio un buen vórtex a la muestra, porque como efecto del anticoagulante, de repente estuvo mucho tiempo en el tubo y no se procesó rápidamente. Por la temperatura también puede ser, ¿no? Muy fría del ambiente, etcétera. Entonces, todo eso son causas posibles de la pseudotrombocitopenia. Entonces, esas son cosas que ocurren in vitro, en la muestra, no en el paciente. Vuelvo a aclarar. Vemos acá nuevamente agregados plaquetarios. Y la tercera causa eran las macroplaquetas. Es decir, el paciente tiene plaquetas grandes, el equipo, como está programado para que las plaquetas que son más pequeñas, tienen complejidad interna, ¿no? Que miden menos de 7 micrómetros, etcétera, ¿no? Si entra esta célula grande, pues el equipo las puede medir como si fuera un linfocito o un basófilo, qué sé yo, pero no la mide como plaqueta, no la cuantifica como plaqueta, porque es más grande de lo normal, de lo convencional para lo que el equipo está programado a medir. Entonces, al hacer mi lámina periférica me encuentro con esto. Entonces tiene macroplaquetas, entonces no es que tenga plaquetas bajas, ¿ok? O puedo encontrar satelitismo o puedo encontrar agregados plaquetarios, cualquiera de las tres causas. Bien. Mendoza Alegría, lea por favor. Sí, doctora. Pseudotrombocitopenia. La pseudotrombocitopenia es un fenómeno in vitro que se presenta solo con autoanalizadores de hematología. La pseudotrombocitopenia que se deje pasar por trombocitopenia verdadera puede confundirse con púrpura trombocitopenia idiopática y puede generar que el paciente sea sometido a esteroides, esplenectomía y transfusiones innecesarias. Ok, gracias. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un algoritmo donde nos dice qué hacer en caso encontremos una plaquetopenia en el hemograma. Hacemos un extendido de lámina periférica para corroborar que las plaquetas estén bajas. ¿Qué pasa si encuentro que las plaquetas están agregadas o que las plaquetas están pegadas a otra célula, lo que llamamos satelitismo plaquetario? ¿Qué puedo hacer? Tomar una nueva muestra, puedo tomar una muestra a 37 grados centígrados, ¿no? De repente un baño María por ahí, lo puedo colocar la muestra en un baño María y luego lo vuelvo a pasar por el equipo, o le doy Vortex a la muestra, ¿no? Hay unos equipos que se llaman Vortex en el laboratorio que me permiten, ¿no? Es como una maquinita que vibra y me permite que la muestra se mezcle completamente con el anticoagulante. ¿Ok? O de repente sí confirmo que las plaquetas están bajas, entonces pues diré trombocitopenia. Y si no están bajas será una pseudotrombocitopenia. ¿Ok? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo tengo plaquetas bajas en el hemograma y sé que lo tengo que confirmar y hago mi extendido de sangre periférica? Hago mi extendido
y observo que el paciente tiene macroplaquetas. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? Creo que tenía que contabilizar nuevamente, porque las macroplaquetas, o sea, las tomaba como uno solo, dijo usted, ¿no? Entonces hago el conteo. ¿Cómo las vuelvo a contar? Entonces, ¿alguna idea? ¿Alguna otra idea? De forma manual, doctora. Ya, de forma manual y hago el conteo. ¿Alguna otra idea? Hacer el mismo procedimiento que la pseudotrombocitopenia, o sea, volver a tomar la muestra con diferentes anticoagulantes. O sea, si yo vuelvo a tomar la muestra, ya las plaquetas van a estar más chiquitas. ¿Mm? ¿Alguna otra idea? ¿Ustedes creen que si tomo una nueva muestra al paciente, ya las plaquetas mañana o pasado ya van a estar más pequeñas? ¿Alguna otra idea? No, ¿verdad? No voy a solucionar nada ni tomando una nueva muestra, ni colocándola a 37 grados, ni dándole vórtex, porque no va a cambiar, como les dije. Siguen trombocitopenia. Y les repetí, las macroplaquetas no es in vitro, es in vivo, no lo puedo cambiar. Solamente estos es para agregados plaquetarios y para satelitismo plaquetario, porque si el paciente tiene macroplaquetas, aunque yo le tome nueva muestra, va a seguir teniendo macroplaquetas. Entonces en el hemograma me va a dar plaquetas bajas, pero porque no las está midiendo como plaquetas, sino que las está midiendo como si fueran otras células. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Bien. Avanzamos entonces. Entonces, macroplaquetas, si tiene más de 4 micrómetros, megatrombocitos o plaquetas gigantes, también van a encontrar eso. Vean ustedes acá una macroplaqueta que casi tiene el mismo tamaño que este linfocito. Hay también algunas enfermedades o síndromes que se asocian a este problema, como por ejemplo el síndrome de Werner-Solier, que es una enfermedad que se caracteriza porque tiene el paciente trombocitopenia, plaquetas gigantes y tiempo de sangría aumentado. Más ejemplos de macroplaquetas, más fotitos. Acá también, esto ya lo hemos visto hace un ratito, la anomalía de May-Heglin, que era inclusiones azuladas dentro del citoplasma de los neutrófilos y acompañado de macroplaquetas. También podemos encontrar microplaquetas, o sea, más pequeño de lo normal. Tenemos, por ejemplo, es más raro, pero también se puede presentar como el trastorno hereditario que es el síndrome de Wiskott-Aldrich. Tiene plaquetopenia y plaquetas pequeñas. Podemos encontrar también en una misma muestra plaquetas de diferente tamaño. Eso se llama anisocitosis plaquetaria. Podemos encontrar en una misma muestra plaquetas de diferente forma. Eso se llama poiquilocitosis plaquetaria. ¿Ok? Que también vemos plaquetas con alteración en su forma. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de las pruebas funcionales plaquetarias. Me van a tener que ayudar porque ya no tengo voz. Pruebas funcionales plaquetarias, o sea, ¿qué pruebas me sirven a mí para medir que las plaquetas estén funcionando adecuadamente? ¿Ya? Tenemos el tiempo de sangría o tiempo de hemorragia. Figueroa Farroñán, lea, por favor.
Sí, doctora. Pruebas funcionales plaquetarias. Tiempo de hemorragia sirve para valorar alteraciones funcionales en la hemostasia primaria, como es el árbol vascular y la función plaquetaria. En el método de Duque consiste en la realización de una incisión de 2 milímetros de longitud en el lóbulo de la oreja, recogiéndose en un papel de filtro las gotas de sangre que caen hasta que se detiene la hemorragia. Se considera normal hasta 5 minutos. También se puede medir mediante el método de IBI. Consiste en una incisión de 1 centímetro de largo y 1 milímetro de profundidad en la cara anterior del antebrazo, aplicando mediante el esfingomanómetro una presión constante de 40 minutos de mercurio. El tiempo de hemorragia normal en este caso es inferior a 9 o 8 o 10 minutos. Sí, 9 a 10 minutos, inferior. Gracias. Pues ahí tenemos los dos métodos. Obviamente el que más utilizamos en laboratorio es el método de Duque, por ser el más sencillo y menos invasivo, se podría decir. Gracias. Vamos a ver ahora para qué nos sirve este tiempo de hemorragia. Hidrobo cercado, lea por favor. Sí, doctora. En el tiempo de hemorragia está alargado en las trombocitopenias, trombocitopatías congénitas, por ejemplo, la tromboastenia no puedo ver por su puntero, de Glanzmann y adquiridas que pueden ser transconsumo de fármacos con acción antiagregante. También tenemos enfermedad de von Willebrand y cualquier otra alteración de la hemostasia primaria. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a ver el tiempo de coagulación. Chávez Ortiz, lea por favor. Prueba de coagulación, tiempo de coagulación. Prueba poco sensible e inespecífica que consiste en medir el tiempo que tarda en coagularse una muestra de sangre colocada en un tubo limpio. El valor normal es de 5 a 11 minutos. Se encuentra alargado en las coagulopatías por consumo. Gracias. Así como medimos el tiempo que demora en coagularse la sangre, también podemos medir el tiempo en que demora en retraerse ese coágulo. Eliana Conde, lea por favor. Pruebas de coagulación. En cuanto a la retracción del coágulo, al poco tiempo de formarse un coágulo de 10 a 15 minutos, este comienza a retraerse por expulsión del suero. La retracción total es a las 3 horas. Normalmente, el volumen del coágulo retraído en relación con el suero exprimido representa alrededor del 55% del volumen inicial de la sangre extraída. Con cifras de plaquetas inferiores a 100.000 microlitros se comienza a observar alteraciones en la retracción del coágulo. Otros factores que influyen en menor medida son los cc de fibrinógeno, el factor 13 de la coagulación, el cual estabiliza la malla de fibrina. Ok. Concentración de fibrinógeno decía allí. CC, concentración de fibrinógeno, ¿ya? Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí, a tiempo de hemorragia y tiempo de coagulación. Luego venimos pruebas de coagulación, para no confundirse con las pruebas plaquetarias, y luego vamos a ver los tiempos. Vamos a empezar con el tiempo de protrombina. Tiempos de coagulación que pertenece a las pruebas de coagulación. En este caso ya no estamos evaluando plaquetas. Acá ya estamos evaluando factores de la coagulación, ¿ok? Sánchez Coronel Elisa, lea por favor. Pruebas de coagulación. Tiempo de protrombina es la determinación del tiempo de coagulación del plasma citratado tras la adición de un exceso de tromboplastina tisular y calcio. Sirve para medir la vía extrínseca de la coagulación, así como la vía común.
Gracias. Esto se hace ahora de manera automatizada, pero anteriormente se hacía de manera manual. Así que aquí les estoy poniendo algunas diapositivas para que vean el procedimiento. Ojo que para todas las pruebas de coagulación, no se olviden, tenemos que tomar la muestra en un tubo con anticoagulante. De preferencia, el que se utiliza es el tubo que tenga citrato de sodio como anticoagulante, que son los tubitos que vienen con tapita celeste o tapita turquesa. Y se centrifuga y se trabaja con el plasma, ¿ok? Con el plasma citratado. Eso se coloca en el equipo automatizado y obtenemos el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el fibrinógeno y el dímero D. Hay equipos especiales solamente para estas pruebas, se llaman coagulómetros. Seguimos con el tiempo de protrombina para ver para qué nos sirve. Guamán, Cortegana, perdón. Lea, por favor. Bien, continuando con las pruebas de coagulación, tenemos el tiempo de protrombina, que es la prueba que se puede expresar en porcentaje o en segundos. Es el tiempo que se utiliza para monitorizar el efecto de anticoagulantes orales o antagonistas de la vitamina K o acenocumarol o warfarina, y se encuentra prolongado en casos de deficiencia congénitas o adquiridas de los factores 7, 5, 10 de protrombina o fibrinógeno por déficit de vitamina K, enfermedades hepáticas, tratamientos con algunos anticoagulantes orales, hiperconsumo, así como en el caso de inhibidores frente a algún factor de coagulación de la vía extrínseca o de la vía común. Ok, gracias. Bien, el tiempo de protrombina, chicos, se expresa o va acompañado siempre de este valor que es el INR. Entonces el INR es un valor que nos va a ayudar también a saber cuál es el riesgo que tiene el paciente de sangrado, ¿no? Normalmente debe estar entre 2 a 3. A mayor INR, mayor riesgo de sangrado del paciente. Y este valor se obtiene dividiendo el tiempo de protrombina del paciente y se divide con un tiempo de protrombina de un control normal y se eleva a una potencia, ¿no? Esa potencia, ese valor de la potencia ISI, que es un valor que va a depender de cada casa comercial, dependiendo del equipo y la metodología que estemos utilizando. Pero siempre se van a informar los dos valores, el TP con el INR. Y eso lo hacemos para el seguimiento de los pacientes que están recibiendo anticoagulantes orales como la warfarina. Vamos ahora con el tiempo de tromboplastina parcial activada. Parro, León, lea por favor. De acuerdo, doctora, prueba de coagulación. Tiempo de tromboplastina parcial activada. Consiste en medir el tiempo de coagulación del plasma citratado en contacto con calcio y fosfolípidos, cefalina. Mide la vía intrínseca de la coagulación y la vía común, y es útil para valorar la actividad global de todos los factores de la coagulación, excepto el 7 y el 8. Resulta especialmente sensible para los defectos de los factores 8 y 9. Además, es la prueba que se emplea para monitorizar la anticoagulación con... doctora, ahí está medio cortado. ¿Heparina? No fraccionada. Exacto, heparina no fraccionada. Entonces, me sirve para medir la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación. El TTPA.
Si yo les pregunto en el examen. Intrínseca, doctora. Intrínseca. Ok. Y si quiero medir la vía extrínseca. ¿Con qué tiempo? De protrombina. Claro, la anterior que acabamos de ver, ¿no es cierto? Muy bien. Barrantes Uclupe, lea, por favor. Sí, doctora. Tiempo de trombina. Mide el tiempo que tarda en aparecer el coágulo tras la adición de trombina al plasma citratado. Sirve, por tanto, para valorar el paso final de la coagulación. La fibrinoformación está prolongado en caso de hipofibrinogenemias o disfibrinogenemias, hiperfibrinólisis o en caso de presencia de inhibidores con acción antitrombina, por ejemplo, la heparina o las iridinas. Valor normal de 15 a 20 segundos. El fibrinógeno, la CC de fibrinógeno plasmático se pueden cuantificar mediante métodos coagulométricos empleando trombina o inmunológicos. Los valores normales oscilan entre 150 a 350 miligramos sobre decilitro. Generalmente tiene más interés clínico la disminución que el aumento de los valores de fibrinógeno. Esta se comporta como un reactante de fase aguda y aumenta sus cifras en cuadros inflamatorios. También tiene un papel como marcador de riesgo vascular. Gracias. También tenemos otras pruebas que nos van a ayudar a evaluar la función de las plaquetas. Por ejemplo, tenemos esta prueba que es semiautomatizada, donde vamos a medir la función plaquetaria y utiliza, como vimos anteriormente, los agonistas plaquetarios, como el ADP, el colágeno, la epinefrina, que utilizan unos discos justamente con estos agonistas y se evalúa cómo es que las plaquetas van a actuar, ¿no? Cómo se activan y cómo se agregan, midiendo cómo se va cerrando la luz de estos discos, ¿no? Vamos ahora con el dímero D, Román Campos. Pruebas de evaluación de fibrinólisis. Se forma por acciones de la plasmina sobre la fibrina, perdón, disculpa. Disculpe, doctora. Plasmina de fibrina estabilizada por el factor 13 se puede realizar mediante partículas de látex por métodos de lisas. Los valores normales dependen de los diferentes métodos de determinaciones empleados. Las concentraciones de dimerodet están aumentadas en procesos fibrinolíticos secundarios, pero están ausentes en la hiperfibrinólisis primaria. En los últimos años ha existido un crecimiento de intereses en la utilización del dimerodet como marcador de hipercoagulabilidad. Es una herramienta más en los algoritmos diagnósticos del tromboembolismo venoso. En este caso, su utilidad se deriva de su alto valor predictivo negativo. Ok, muchas gracias. Acá tenemos un cuadrito resumen de los tiempos de coagulación y aparte también del dímero D para que básicamente vean la diferencia, ¿no? ¿Con cuál mido la vía intrínseca? ¿Con cuál mido la vía extrínseca? Si el paciente consume heparina, ¿con qué lo controlo? Si el paciente consume warfarina, ¿con qué prueba lo controlo? Eso es básicamente lo que quiero que aprendan. Valores normales también lo pueden no acostumbro casi a preguntar valores normales, pero tanto los valores del hemograma, de la fórmula leucocitaria y de los tiempos, si son pruebas comunes, muy frecuentes que nosotros los médicos siempre solicitamos, así que sí es bueno que aprendan más o menos los rangos aproximados de referencia de normalidad, chicos. Hasta aquí, chicos, sería su examen, su primer examen teórico, ¿ok? Me confirman si la próxima semana ya vamos presencial, ya tomamos el examen la próxima semana, y si no, continuamos la próxima semana virtual. Y el examen sería el día 9, creo que hay, de mayo.
para su examen. Estoy esperando respuesta de escuela para que me confirmen si la próxima semana estamos presencial o virtual. No sé qué les habrán dicho a ustedes. Porque si el 2 de mayo nos encontramos presencial o virtual, todavía no lo sé. ¿Saben ustedes algo? No, doctora, no tenemos ninguna comunicación. Y bueno, las personas que hemos ido a la universidad, pues la verdad que todavía no está muy habilitada, que digamos. Pero las aulas están allí. No creo que haya ningún problema. Pero no sé, necesito tener la certeza. Si ya tenemos presencialidad la próxima semana, el examen sería la próxima semana, chicos, ¿ya? Y si no, sería el 8 de mayo. El 9 sería en nuestro caso, el martes 9 de mayo. Hasta lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, entrarían 4 temas. El primer tema, que es el laboratorio en el proceso de atención médica, lo que hemos visto sobre la fase preanalítica, la fase analítica, la fase posanalítica. También lo de bioseguridad. El segundo tema sería serie roja. Tercer tema, serie blanca. Y cuarto tema, plaquetas y coágulas y hemostasia, lo que hemos visto hoy día. Listo. Bien, ¿cómo van con el producto académico? ¿Ya van avanzando? Ya les envié también los temas para que vayan formando sus grupos para los seminarios. Ya deben ir avanzando también su artículo de revisión. Ahí está la guía colgada en el aula, la pueden ver. Pueden ver, ahí está, para que vayan avanzando. Si tienen alguna duda, me avisan, por favor, ¿sí? Dime, Doctora, una Carla. pregunta. Entonces, ¿el examen sería el 2 de mayo? Si es que vamos a presenciar el 2 de mayo, lo tomamos el 2 de mayo. Si no, hasta el 9 de mayo, ¿sí? Ya, ya, doctora. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿el examen sería, si no vamos el 2 de mayo, sería virtual o esperamos hasta el 9? No, esperamos hasta el 9. El examen es presencial. Y el 2 de mayo hacemos clase. Doctora, ¿Listo? ¿hacer teoría y práctica o...? Sí, examen teórico y práctico ya. Toca dar. No, y bueno, práctico yo no tomo práctico. Ustedes el práctico lo coordinan con la doctora Rosita. ¿Sí? Ok, doctora. Gracias, chicos. Hasta luego.